Es totalmente la incomprensión. De hecho, incluso Dulce María Sauri, que podría responderle a esta idea de Beatriz Paredes de que es un accidente histórico, decía el PRI debería pedir perdón. Es decir, había una voz dentro del PRI que se daba cuenta del la enorme fractura que hubo entre gobernados y gobernantes al hacerlo de esta manera, a la manera Peña Nieto, podríamos decir, a la manera Duarte, a la manera, digamos, de la oleada de pillaje que vino en el país. Entonces, cuando nos hablan de que se vivía una democracia consolidada en este periodo entre 2000 y 2018, se olvida, por ejemplo, de lo que vivieron y vivimos en muchos estados del país. Ahora, por supuesto que la realidad política de este país fue politizando también a la gente. Es decir, pensar que los sentimientos, el enojo o la rabia, y esto hay un gran estudio en la ciencia social sobre que hay emociones que no son emociones reflexivas, no son emociones que salen del estómago, como se decía antes, sino que la rabia y el enojo fue un proceso de politización, un largo proceso de politización donde la gente se fue dando cuenta que no solo las promesas de los partidos que anteriormente gobernaban no se cumplían, sino que se estaba gobernando de una manera infame. El resultado de la guerra contra el narcotráfico, al principio la gente creía en ella y al final las encuestas, después de varios años de violencia, la gente incluso, si se le preguntaba, optaba por decir mejor que se tolere el consumo y la venta de drogas a la violencia que expresa la guerra contra el narcotráfico. Entonces, los mexicanos, las mexicanas, en términos generales, fueron cambiando su opinión y su opinión era en torno de la guerra que debía terminar, en torno de cómo se gobernaba y que se ofreció pues un tipo de gobierno democrático y lo que resultó es un gobierno de pillaje y por supuesto se fue politizando en torno del conflicto que también generaron las élites, el propio Vicente Fox, al tratar de excluir digamos, del proceso democrático al propio López Obrador. Entonces, todos estos factores hablan de un proceso de politización de un enorme sector que no solo fue viendo como enemigo al PRIAN, podríamos decir, sino también fue politizándose en ciertas necesidades y cosas obvias como el combate a la corrupción, como la enorme asimetría que se provocó también por el neoliberalismo, que condujeron a que por supuesto vieran una alternativa posible en López Obrador. Pero esto hay que añadir la enorme crisis de liderazgo que también tuvo Acción Nacional, el PRI, y hay que decirlo también al interior de los movimientos sociales, donde prácticamente no hay otros líderes. Uno puede ver cómo en Acción Nacional y en el Revolucionario Institucional, pues no solo hubo una salida y fracturas constantes, como es el caso del PRI, una reducción constante de la votación, sino también la ausencia de liderazgos fuertes. Y esto es grave para dos fuerzas pues, que aspiraban a seguir gobernando como lo hacían. Digamos que el liderazgo de López Obrador se fue quedando solo, mientras se colapsaba la credibilidad de todos los partidos y de todas las fuerzas políticas, el de Andrés Manuel López Obrador siguió en pie. Y eso no lo considera nunca estas expresiones de que pareciera un accidente histórico o algo que no debió suceder cuando efectivamente participaron en el proceso de construcción de liderazgo del propio López Obrador.